Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a la Universidad de Huelva la organización de esta jornada, así como la invitación que me han hecho. Y bueno, pues yo soy masón, yo me llamo Antonio García, soy abogado, estoy casado, tengo 2 niños, trabajo en Málaga y soy masón. El decir esto significa que la masonería actualmente en Andalucía, que es el tema que me ha tocado tratar, o por lo menos introducir para luego un debate, está formada por personas normales, corrientes. Generalmente en las logias andaluzas actualmente pues hay funcionarios, hay profesionales liberales, hay empleados, en fin, hay personas de todo tipo que por ciertas inquietudes han llegado a las logias. La masonería actualmente en España y por ende en Andalucía se divide como se dividía antiguamente en obediencias. La obediencia más numerosa en la Gran Logia de España, que es la heredera del Gran Oriente de España, que es la que hacía referencia a mi compañero de mesa, es a la que yo pertenezco. Y bueno, pues tiene talleres pues prácticamente en todas las provincias, talleres o logias. Las logias se llama, como también decían anteriormente, podemos llamar logias, podemos llamar talleres. Tienen talleres prácticamente en todas las provincias de Andalucía. Actualmente en la Gran Logia de España, en Andalucía, pues podríamos estar hablando de una media de unos 600-700 hermanos, que unidos a los hermanos que pertenecen a otras obediencias también instaladas aquí en Andalucía, como puede ser por ejemplo el Gran Oriente de Francia o la Gran Logia Simbólica de España, pues podríamos llegar a una media de unos 1000 y pocos hermanos, ¿no? Y hermanas. Digo hermanos y hermanas porque la típica pregunta que quizás pues, surja en estos temas es la mujer en la masonería. Actualmente en España hay obediencias masculinas, estrictamente, como puede ser por ejemplo la que yo pertenezco, que es la Gran Logia de España. Hay obediencias femeninas, estrictamente femeninas, y hay obediencias mixtas, como por ejemplo la Gran Logia Simbólica o el Derecho Humano. ¿Cuál es el sesgo del masón actual? Pues lo he dicho, profesionalmente es una persona pues de diversos ámbitos profesionales. Actualmente la media de edad puede ser, pues estamos hablando de que una persona se puede iniciar aproximadamente pues ya a partir de los 40 años. Quizás no es la masonería no es un sitio que lógicamente, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente, no atraiga pues a gente de 20, 25 años que entiendo que tiene otras cosas diferentes y otros capítulos de su vida. Como decía antes, bueno, hay hombres, hay obediencias masculinas. ¿Por qué hay obediencias masculinas? Bueno, pues porque, como también decían, y voy a hacer algunas que otras referencias a las ponencias anteriores, se sigue la tradición de la masonería, y la masonería pues desde su inicio era una masonería masculina. Evidentemente hay logias, obediencias femeninas, hay obediencias donde el hombre no puede entrar y hay obediencias mixtas, es decir, actualmente cualquier persona puede entrar en la masonería si bueno, siente la inquietud y bueno, pues entra. ¿Cómo se entra? Pues lógicamente se entra, que es la gran diferencia con otras, y ya meternos un poco en la profundidad de lo que es el día a día de la masonería, el rito. A la masonería se entra por la iniciación. La iniciación es una ceremonia donde el que llamamos profano, que es la persona que viene a la masonería, pues realiza una serie de actos y pasa a engrosar el taller, la logia y por ende la obediencia. Y bueno, lo que es la masonería universal. ¿Por qué hago hincapié en la iniciación? Porque la iniciación es quizás lo más significativo y lo más diferente que pueda haber la masonería pues con que pueda tener la masonería
en otros ámbitos como puede ser cualquier asociación cultural o puede ser cualquier otro tipo de asociación de cualquier tipo. Lógicamente la masonería actualmente en España es una asociación legal, está reconocida como tal, tiene su número de asociación y, bueno, en fin, lógicamente es una asociación y con todas las de la ley, no es una asociación secreta. La masonería está dada de alta y la masonería en España, las obediencias, pues se han preocupado de, lógicamente, de tener su documentación en regla. Sí es una asociación discreta. Yo soy masón y lo digo. Mi hermano, si no lo quiere decir, pues no tiene por qué decirlo. Ni yo puedo decir que mi hermano es masón. Entra dentro del ámbito de la libertad de cada uno. No es que yo no lo pueda decir no, es que es un tema de libertad de cada uno. La masonería actualmente en Andalucía, bueno, pues aparte del trabajo puramente simbólico, el trabajo puramente masónico, también realiza, pues, porque es una parte esencial en la masonería, una labor de beneficencia. Nosotros le llamamos de beneficencia, de caridad, de solidaridad, como le quieran llamar. Tanto para los hermanos que están apurados, como para personas bueno, profanos, personas de la calle que necesiten esa ayuda. La masonería siempre se ha caracterizado por ello y la masonería, lo que es ese trabajo, le da muchísima importancia. Es una amplitud de entrada en la sociedad, no como masonería, pero sí como beneficio que entendemos hacia los demás. La masonería actualmente tiene la misma importancia o la misma necesidad de ciertas personas entrar en la masonería que se ha tenido siempre. Porque si bien o quizás muchas personas pues ven tanto en los mandiles como en los símbolos que utilizamos algo anacrónico, algo fuera de lugar, los principios filosóficos, los principios morales que se trabajan en las masonerías, entiendo que son principios atemporales. En la masonería se trabaja la fraternidad, en la masonería se trabaja la tolerancia, la justicia, se habla sobre justicia, se habla sobre beneficencia, como decía antes, es importante, no solo se habla, sino se procura practicar. Y creo que esos principios son tan actuales como pudieran ser en el siglo XVIII o en el siglo XIX. La masonería no se adscribe a ninguna corriente ni política ni religiosa. De hecho, nuestro sistema no nos permite entre hermanos hablar de política ni de religión. Nosotros no podemos hablar de política y de religión en los talleres porque no vamos a hablar de política y religión. Vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de principios filosóficos, morales, que puedan hacer al ser humano un poquito mejor. Creo que eso es lo que nos ha llevado a muchos a entrar en la masonería. Es evidente que la masonería tiene un ámbito también que quizás quizás es el más presente, pero quizás es el menos conocido, que es el sistema ritualístico. Es decir, la masonería realiza su trabajo a través de ritos. Ritos son ceremonias que están estructuradas de una determinada manera y en base a ese ritual, a esos puntos del orden del día, el masón va desarrollando su trabajo. Ritos hay muchos, ritos en la masonería hay infinidad. La Gran Logia de España es una obediencia multirritual y en Andalucía básicamente se trabaja el rito escocés antiguo y aceptado y por hermanos fundamentalmente de lengua inglesa, hermanos ingleses que viven aquí en la costa o incluso aquí en Huelva, hay asentamientos de hermanos ingleses que trabajan en el rito de emulación. Si bien hay diferencias que puedan ser perceptibles, la unión, o sea, los fundamentos son los mismos. La masonería se sigue rigiendo
en lo ritualístico, por los rituales antiguos, por los rituales de siempre, por eso puede parecer un poco anacrónico, y por el sistema jurídico. Lógicamente la masonería, como cualquier asociación, tiene un sistema jurídico y estamos en la Facultad de Derecho, es aceptable y creo que es adecuado manifestarlo por las constituciones de Anderson y los landmarks. Estas constituciones y estos landmarks son los que delimitan, los que nos llevan a nosotros, como a cualquier asociación, a llevar a nuestra organización, tanto interna como de posibilidad para con los demás. Básicamente, actualmente la masonería en España es una organización, son varias las organizaciones, como decía, son varias audiencias que están teniendo un auge. ¿Un auge en qué sentido? Parece que últimamente hay bastantes personas que se quieren acercar a la masonería. La masonería no hace proselitismo, es decir, por ejemplo, yo no vengo aquí a que ustedes se hagan masones. Son ustedes, el mundo profano el que tiene que, si está interesado y se cree que tiene las cualidades necesarias, llamar a las puertas del templo, como nosotros decimos, y venir a la masonería. No, la masonería no anuncia, no se anuncian. Lógicamente estamos en la era de internet, hay muchas logias que tienen páginas web, hay muchísima información en internet, pero la masonería no hace proselitismo. El que viene a la masonería es porque cree que en la masonería va a encontrar lo que está buscando. El sistema masónico, lógicamente, yo creo que es bastante conocido, es decir, hay 3 grados fundamentalmente simbólicos, que es el de aprendiz, compañero y maestro. Son los grados que existían en los talleres operativos que antes se han hecho referencia, y a partir de ahí, pues depende del rito, pues hay una serie de grados superiores, los famosos 33 grados del rito escocés antiguo y aceptado, que solo es trabajado por el rito escocés antiguo y aceptado. La emulación tiene otro sistema y tal, pero lo básico y lo fundamental son los 3 primeros grados, que son el de aprendiz, el compañero y el maestro. En un taller masónico puedes encontrar gente de distintos tipos. En un taller masónico, de hecho, hay gente de distintos ámbitos sociales, de distinta preparación, de distinta cultura, de distintas inquietudes. Y lo que se trata fundamentalmente en un taller masónico es de que esas diferencias encuentren un camino en común dentro de la tolerancia y la fraternidad para poder encontrarse y desarrollarse el ser humano con la experiencia incluso del de al lado. ¿Qué busca actualmente la masonería en España? No busca nada. La masonería en España ahora, tal como la masonería en España siempre se ha visto, lógicamente, como cualquier asociación, se ha visto modificada por los vaivenes históricos. Actualmente, desde la Constitución y la transición democrática en España se ve un periodo de relativa calma, un periodo de estabilidad, tanto jurídica, tanto económica, ahora quizás no es el momento, pero hay un periodo de calma y por tanto la masonería está desarrollando en España, Andalucía fundamentalmente, sus trabajos con tranquilidad, con calma y dentro del ámbito social. Los masones no, lógicamente, como bien decían antes, la masonería no busca nada, independientemente que haya masones estén en ciertos puestos o no estén en ciertos puestos, pero que actúan desde la individualidad y que actúan siempre y procuran actuar desde los principios que en las logias se trabajan. Y poco más, no sé sobre qué extenderme, ya digo, porque la masonería actualmente en España es una masonería heredera tanto de los principios y de los rituales antiguos, pero adaptada totalmente a su tiempo, y bueno, creo que es un sitio importante. Gracias.
cauce para mantenerse como tal organización? Sí, los cauces normales de cualquier asociación, pagamos las cuotas. Nada más. Nada más. ¿Qué simbología tiene el número 32? ¿Qué simbología tiene el número 32? ¿Qué he visto en un mandil? No, es diferente. Es diferente, es decir, lo que ha visto usted es el mandil de grado 32. El rito escocés antiguo y aceptado se divide en los 3 grados simbólicos, que es el de aprendiz, compañero y maestro, y a partir de ahí empiezan lo que se llaman los grados filosóficos, que son del grado 4 al grado 33. Y concretamente el que usted ha visto ahí es el símbolo, el mandil y el collar de grado 33. Dicen ustedes que es la manera, que su filosofía es la construcción del hombre. ¿A partir de qué principio o qué es el final que ustedes quieren construir el hombre? ¿Qué hombre se quiere construir? Es lo que quiere decir, ¿no? Pues un hombre justo, una persona justa, una persona recta, una persona honrada, una persona con principios, con fuertes principios morales, con fuertes principios éticos, una persona cultivada, tolerante, lógicamente, una persona una persona útil para sí mismo y útil para la sociedad. Nosotros hablamos de la construcción del templo y que cada piedra, cada persona es una piedra y tiene que encajar para formar ese templo que es la sociedad. Buena pregunta ya. Sí. Piense usted en el momento en el que nace esta masonería especulativa, el momento que está viviendo Europa, por ejemplo, en el siglo XVIII, que es el siglo XVIII en el que el pensamiento es, como se diría, único, ¿entendido? No se acepta la discrepancia. Y en ese momento, ni de un lado ni de otro, ¿entendido? Y entonces, en ese momento, el principal principio que se pone en cuestión, que se cuestiona, que se pone en marcha en estas reuniones es el de tolerancia, desde el momento en el que se reúnen sin preguntarle a nadie de qué religión procede. Es decir, que allí se podía reunir, ya digo, en el siglo XVIII, un protestante, un católico, un judío o un musulmán. ¿Entendido? Es decir, que un principio de tolerancia en unos momentos en los que el qui non es mecum contra me es. ¿Entendido? El que no está conmigo está contra mí. Y a partir de ahí, bueno, pues ese principio de tolerancia suele ser el fundamental, ¿entendido?, en lo que es la masonería y su historia. Aparte de, bueno, también como principio la laicidad en la masonería latina es muy propia, ¿no? Es decir, que son determinados principios, entendido, que pueden evolucionar, pero el fundamental es el de la tolerancia. Que es con su tolerancia, fraternidad, esos principios, ¿no? ¿Cuál era el motivo del odio que le tenía Franco a la masonería? ¿Cuál peligro entrañaba para el franquismo la masonería? Y también si era verdad que Franco solicitó 2 veces, cuando estaba en Larache, en Melilla, entrar en la masonería y que por eso fue rechazado y por eso le tenía odio, aun siendo su padre y su hermano Ramón masones. No hay ningún testimonio escrito de eso, pero hay testimonios orales. Hay testigos que cuentan eso de Franco, que quiso entrar y que no fue admitido, pero no se puede documentar históricamente, ¿no? Y bueno, si eso influyó en la construcción del contubernio, pues no lo sé, pero probablemente hay una actitud de desconocimiento y desconfianza hacia lo que era la masonería, pero ese carácter discreto que se ha dicho aquí, el hecho de que la masonería durante mucho tiempo, como ha explicado el profesor Leonardo, sirviera para, por su carácter tan discreto, secreto en los tiempos de persecución, sirviera para el ocultamiento de fuerzas liberales durante las épocas del absolutismo, etcétera, algo que no se podía controlar, que permitía la clandestinidad de determinadas formas de pensamiento político, librepensadores, republicanos,
pues eso fue lo que hizo que formara parte. Y luego, pues, forma parte de una idea que se utiliza como un arma arrojadiza, ¿no? La conspiración judeo-masónica, judeos, masones y bolcheviques, con la idea sobre todo que he intentado explicar yo de que son ideologías que no son españolas. Esa visión esencialista de la historia de España, de la que forma parte el orden, la propiedad, la familia, la religión, que construye la derecha. Y masones, marxistas, judíos, no son españoles. Y como no son españoles, dentro de lo que decía, volvemos a lo de quien no está conmigo, está contra mí, tienen que ser perseguidos. Y se les hace, se les utiliza como el cubo de la basura donde se echan todos los males. Son la causa de todo. Es decir, lo de la conspiración judeo-masónica, Franco lo dice en la Plaza de Oriente, la última vez que sale, unos meses antes de morir, cuando hay toda aquella movilización por las últimas sentencias de muerte. Todavía está hablando de la conspiración judeo-masónica. Me parece que fue en el año 74. He leído en algunos autores que dicen que, ya que el padre y su hermano Ramón eran masones, que Franco tenía una relación muy especial con su madre, casi edípica, y ese odio hacia la masonería era realmente hacia su padre, ¿no? Y lo proyectó sobre la masonería, ¿no? Pero subiendo un peldaño lo que ha dicho Cristóbal, es decir, siempre desde el espectro ideológico de los reaccionarios, y Franco es un reaccionario, ¿entendido? Siempre verán a la masonería como el lugar donde se urde algo contra ellos. Exactamente. Es decir, porque la revolución se ha hecho, según ellos, ahí cualquier revolución, cualquier conspiración, ahí están los masones metidos. Y entonces cualquier persona de ideología totalitaria, reaccionaria, de los años 30, de los años 40 o del 2011, porque ustedes escucharán algunas emisoras, algunas televisiones y demás, donde eso está presente, y a mí me divierte mucho, procuro no verla, pero ahí empieza de nuevo a resurgir esa idea reaccionaria. Y en la idea reaccionaria, es decir, el que no está conmigo está contra mí, y por tanto hay que arremeter contra él, y como los masones son malos, y requete malos, y además hacen misa negra del diablo y cosas más, por lo tanto hay que castigarlos, ¿no? Pero es propio del pensamiento reaccionario que no da una explicación racional, ¿entendido? Y eso es válido en la Revolución Francesa, ¿entendido? Y en determinadas emisoras de este país en el siglo XXI. Y Franco es uno más. Una disciplina. ¿Sí? Mi pregunta iba precisamente en relación a lo que acaba de hacer la última persona que preguntaba, así que he quedado más o menos satisfecho con la respuesta. Aunque de todas formas también puedo decir que la verdad es que son ustedes tan discretos que yo no estoy todavía muy convencido de lo que realmente ustedes quieren. Sí, parece ser que hace bien, que la gente, no sé, creo que es demasiado secretismo. Me parece. Pero vamos a ver, ustedes, quiero volver a hacer una puntualización. El profesor Leonardo y yo somos estudiosos de la historia de la masonería. No tendría ningún inconveniente en romper esa discreción y decirle a usted, si yo fuera masón, que soy masón. Yo me he intentado ceñirme, y el profesor Leonardo también, a un estudio histórico de lo que representa. A mí me interesa, me resulta muy interesante lo que ha comentado Antonio, que nos acompaña en la mesa, pero a mí me interesa sobre todo la masonería desde el punto de vista de lo que aporta a la historia de España, en tanto en cuanto que es un lugar donde se fomenta el republicanismo, las ideas de la Revolución Francesa, el liberalismo puede respirar en las logias cuando no puede respirar en las calles. Es decir, ese es el aspecto que más me interesa de la masonería. Pero a veces ese carácter discreto puede llevar a pensar que es masón quien no lo es. Pero por eso quería aclarar eso, ¿no? Me interesa mucho el tema de la masonería, me interesa mucho desde el punto de vista histórico. En concreto, yo hoy he querido hablar de una faceta, ¿no? Desde el punto de vista de la represión. Es decir, fueron hombres que sufrieron una represión variadísima. Este último señor que les he enseñado esa documentación del cura y tal, un pobre maestro de un pueblo, he recogido de él 160 documentos, 160 documentos del AGA, del Archivo General de la Administración del Estado, y del Archivo de Salamanca. Quiere decir que es que había todo un engranaje burocrático
no tendría la administración franquista para la persecución y para la represión cuando una persona que era maestro, que no fue ni concejal de su pueblo, es decir, que no tuvo nunca ningún cargo político más que era un maestro, y sacaran 160 papeles, tenga su expediente, 160 papeles. Por ahí había otra pregunta. ¿Cuántas palabras quedan? Sí, porque nos están instando un par de palabras, 2 de ahí, ¿no? Una curiosidad. Venga. En el Japón hay masonería. Bueno, vamos a ver, no lo sé, pero en Filipinas había muchas. Es decir, están al lado. Yo no lo sé. Con sinceridad no lo sé. Se desconocen todos. ¿Había otro por ahí? Sí, 2 cuestiones con respecto a Huelva. Una, en la fundación de la Sociedad Colombina Onubense, sí, aparecen al menos 2 que yo haya reconocido. 2 personas que al mismo tiempo eran reconocidas como miembros de la masonería. Mi pregunta es si se había investigado esa coincidencia, si la coincidencia era mayor que apenas 2 nombres. Hombre, quiero pensar que si participaron a título personal estas 2 personas, tanto en la masonería como en la fundación de la Sociedad Colombina, algo tendría que haber de proyecto regenerador. Quiero pensar en eso. Si se había investigado suficientemente... Es perfectamente lógico. Yo ese dato en concreto no lo he investigado. Ahora, tengo que pensar que si había más de 400 masones en Huelva durante la República, estos masones estaban infiltrados de una forma natural en el conjunto de la sociedad. Yo he estudiado su infiltración en los partidos políticos, en la clase política. La segunda cuestión hace referencia, porque nos resulta a todos los que visitamos la provincia especialmente agradable, la logia de regeneración isleña de Isla Cristina, que los relieves han permanecido durante toda la dictadura en la Casa Grande de la calle San Francisco, una logia de finales del siglo XIX. Se ha hablado de una posible adscripción catalana y hoy he encontrado el dato de esa obediencia catalano-balear. Quería... Sí, porque además hay mucho comerciante catalán que se instala en Isla Cristina en el siglo XIX. Pero no me atrevería yo a entrar ahí... Vamos a ver, la presencia de la Gran Logia Regional Catalano-Balear, que luego en 1920 va a ser la Gran Logia Española, en Andalucía es muy pequeña, y yo creo que en el siglo XIX no lo podría decir. Es más, en los primeros años, siempre y cuando no hubiera problemas de jurisdicción, es decir, si en Isla Cristina del Gran Oriente Español hay una logia, es jurisdicción suya y no debe de interferir la otra, aunque en periodos de enfrentamiento pues a lo mejor hay de las 2 obediencias. Pero no lo sé, en ese dato concreto no lo sé. Por ejemplo, en Almería sí es frecuente, en Málaga también hay de las 2 obediencias, pero en el siglo XX, sobre todo, la masonería irradia de Sevilla, irradia de las logias. Salvo en el periodo de enfrentamiento entre el año 20 y 24, que se meten las 2 en la misma provincia y surgen más confrontaciones. Y hay una última palabra. Perdón, era referente al señor que preguntaba atrás sobre el secretismo. Yo, por lo poco que he estudiado sobre la masonería, veo que hay una esencia básicamente espiritual, ¿no? Es decir, que esa puede ser la esencia de la masonería a partir luego de toda la construcción simbólica y ritual, pero la esencia básicamente es un hombre espiritual, un hombre que crece a partir de dentro hacia afuera. Hasta ahí. Creo que yo no sé por qué, si tú quieres hacer o hacer de cualquier una sociedad,